En este resumen te compartiré las ideas clave del libro Awaken the Giant Within, o en español, Controle su destino, despertando al gigante que lleva adentro, escrito por Anthony Robbins. Empezaremos por ver cómo tus decisiones definen tu destino. Después descubrirás la fuerza principal que impulsa las acciones humanas y por último entenderás los 5 procesos inconscientes que tu mente utiliza para tomar decisiones automáticas, así como las prácticas concretas para controlarlos y crear la vida que quieres. Entender mejor por qué los humanos hacemos lo que hacemos te permitirá sacar lo mejor tanto de ti como de los demás. Idea número 1. Las 3 decisiones que definen tu destino. Cuando pensamos en las decisiones que definen nuestro futuro, normalmente pensamos en cosas grandes como qué estudias, con quién te casas o dónde trabajas. Desde luego, todo esto es muy importante. Sin embargo, ¿sabes cuáles son las 3 pequeñas decisiones que hacemos todos los días y en todo momento, generalmente de forma inconsciente, que poco a poco definen nuestro destino? La primera de ellas es en qué decidimos enfocar nuestra atención en cada situación. Por ejemplo, enfocarnos en lo que no queremos en la vida o en lo que sí queremos. En todo lo que aún nos falta o en todo lo que hemos progresado. En todo lo que tienen los demás o en todas las razones que nosotros tenemos para estar agradecidos. Pero, ¿podemos dirigir conscientemente nuestro enfoque? La respuesta, afortunadamente, es sí. Y más adelante veremos la forma más simple y eficaz de hacerlo. La segunda decisión es cómo interpretamos cada situación y, por lo tanto, cómo nos sentimos al respecto. Por ejemplo, si cometemos un error, ¿significa que somos un fracaso o que hemos aprendido una lección valiosa para mejorar? Una vez que evaluamos la situación, llegamos a la tercera decisión, la más importante. ¿Qué hacemos para conseguir lo que queremos? Todas estas evaluaciones se repiten en nuestra mente todo el día, todos los días. El desafío es que la mayoría del tiempo ya no son decisiones que tomamos conscientemente, sino patrones que hemos aprendido a lo largo de los años y que ahora se han vuelto hábitos inconscientes. Cuando realmente entiendes esto, te das cuenta de que crear la vida que quieres no se trata solo de disciplina, sino de entender y cambiar estos patrones inconscientes en nuestra mente para tomar las decisiones correctas automáticamente. En los siguientes minutos descubrirás cómo el cerebro humano decide qué hacer y qué no hacer. Después, veremos los 5 procesos más importantes en tu mente para condicionarte a conseguir lo que realmente quieres y disfrutar del proceso. Los objetivos principales del cerebro no son hacernos felices y ayudarnos a conseguir lo que queremos, sino garantizar la reproducción y supervivencia de la especie. Para lograrlo, utiliza un algoritmo muy simple: evitar el sufrimiento y conseguir el máximo placer al instante. Entonces, después de evaluar cualquier situación, la pregunta automática que hace nuestra mente para mantenernos a salvo es: ¿qué debo hacer para evitar el sufrimiento o conseguir placer? Es importante entender que lo que nos motiva no es la realidad objetiva, sino nuestras creencias de lo que nos causará sufrimiento, nuestros miedos y nuestras creencias de lo que nos brindará placer, nuestras expectativas. Como veremos más adelante, cambiar este tipo de creencias puede tener un impacto radical en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Pero por ahora, la pregunta es: ¿por qué nos resulta tan difícil hacer de forma constante las cosas que sabemos que deberíamos hacer y dejar de hacer las cosas que sabemos que deberíamos evitar? Nuestro cerebro no ha evolucionado para el mundo moderno de abundancia y gratificaciones instantáneas. Por lo tanto, aún tendemos a favorecer evaluaciones a corto plazo, optando por lo que nos proporcionará placer inmediato, aunque eso signifique sufrimiento en el futuro, en lugar de elegir lo que podría ser más desafiante en el momento, pero nos brindará satisfacción a largo plazo. Ya hemos visto la sorprendente perspectiva científica de este mecanismo del cerebro en el resumen del libro Generación Dopamina. Te dejaré el enlace debajo del video para que puedas verlo al terminar este resumen. Pero antes, para entender por qué hacemos lo que hacemos, necesitamos terminar de entender cómo nuestro cerebro evalúa cada situación y toma decisiones. Recordemos que el cerebro es nuestro amigo. Solo está tratando de mantenernos seguros. Aunque a veces no estemos contentos con nuestra situación actual,
al menos ya sabemos qué esperar. Sin embargo, cambiar nuestros hábitos o nuestras circunstancias es un territorio desconocido y por lo tanto potencialmente peligroso. Es por eso que aunque realmente queramos alcanzar un objetivo, a menudo nos autosaboteamos en el proceso. Damos un paso para adelante y uno para atrás. Y es que tenemos un conflicto entre dos sentimientos fuertes. De un lado está el placer que creemos que sentiremos al perseguir y lograr nuestros objetivos. Del otro lado está el sufrimiento que anticipamos, generalmente de forma inconsciente, que las consecuencias de este cambio traerán a nuestras vidas. Por ejemplo, el rechazo o la envidia de otras personas, sacrificar las cosas que nos gustan o el miedo a fracasar, entre otras cosas. Así que por más que queramos lograr un objetivo, si nuestro cerebro percibe que perseguirlo nos causará más sufrimiento que placer, es evidente que no querrá ayudarnos a conseguirlo. De hecho, va a hacer todo lo que pueda para mantenernos alejados de lo que considera como peligroso. Entonces, el reto crucial, si queremos tener más control sobre nuestro destino, es cambiar nuestros condicionamientos primitivos y aprender a asociar más placer a las acciones que realmente queremos realizar y más dolor a las que deseamos evitar. A continuación veremos los 5 procesos más importantes, según el libro de Tony Robbins, que nuestra mente utiliza para tomar decisiones en todo momento a partir de lo que cree que nos causará placer o sufrimiento. Presta mucha atención, porque un solo pequeño cambio en cualquiera de estos 5 procesos puede transformar radicalmente múltiples áreas de tu vida. Todo empieza con tu estado mental y emocional. ¿Cómo te sientes ahora mismo? Esto es muy importante porque la manera en la que te sientes en cada momento tiene una gran influencia en tus decisiones. Cuando sientes mucho cansancio, no tendrás la misma disciplina que cuando sientes mucha energía. Cuando sientes mucho enojo o estrés, no reaccionarás de la misma forma que cuando sientes tranquilidad. Cuando sientes tristeza, no verás el mundo de la misma forma que cuando sientes agradecimiento y alegría. Por lo tanto, una de las cosas más simples y poderosas que podemos hacer para cambiar drásticamente nuestro destino es aprender a tener más control sobre nuestro estado emocional en lugar de dejar que dependa completamente del mundo exterior. Al final, aunque no nos demos cuenta, todo lo que hacemos, compramos o deseamos tiene la finalidad de cambiar cómo nos sentimos. Lo increíble es que la gran mayoría de sentimientos que buscamos podemos decidir generarlos ahora mismo, sin esperar a que todas las condiciones del mundo exterior sean perfectas. La forma más simple de cambiar nuestro estado mental y emocional es cambiando nuestra fisiología, la manera en la que usamos nuestro cuerpo. ¿Cuál de estas dos personas crees que está experimentando emociones positivas y cuál emociones negativas? Así como el sentimiento de tristeza, por ejemplo, crea una postura particular, nuestra postura también refuerza este sentimiento. Entonces, la forma más simple de interrumpir el ciclo vicioso es cambiando nuestra fisiología. ¿Por qué no lo intentas ahora mismo? Adopta la postura de un superhéroe poderoso, con confianza y energía. Luego, inhala profundamente con una gran sonrisa. Después de un par de respiraciones, ¿no sientes una diferencia notoria en tu estado emocional? Y esto funciona aún mejor si lo reforzamos con el siguiente proceso: las preguntas que nos hacemos habitualmente para dirigir nuestro enfoque. Imagina que te encuentras ante una situación difícil o estresante. Lamentablemente, la mayoría de nosotros hemos aprendido a hacernos preguntas como: ¿por qué esto es tan injusto? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo deberían ser las cosas en un mundo perfecto en el que todos pensaran como yo? ¿Cómo te hacen sentir estas preguntas? Ahora imagina las vidas que crean las personas que al enfrentar una situación difícil tienen el hábito de aceptar la realidad y hacerse automáticamente preguntas como: ¿qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo disfrutar del proceso? Recuerda que además de permitirnos encontrar soluciones, las preguntas que nos hacemos habitualmente controlan nuestro enfoque y por lo tanto la forma en la que nos sentimos. ¿Prefieres pasar más tiempo enfocándote en las razones por las que la vida no es justa o en las razones que tienes para sentir agradecimiento
y felicidad ahora mismo. El siguiente proceso de nuestra mente para evaluar el mundo y tomar decisiones es comparar nuestras opciones y elegir la que valoramos más. Todo en la vida tiene un precio. Si queremos, por ejemplo, estar sanos, necesitamos hacer cosas que tal vez no nos gustan y al mismo tiempo dejar de hacer cosas que disfrutamos mucho. Si el precio de perseguir y lograr un objetivo tiene más peso que nuestro deseo de lograrlo, entonces significa que no lo valoramos lo suficiente. Recuerda que la pregunta clave que hace el cerebro antes de tomar una decisión es: ¿esto me dará más placer que sufrimiento? Por lo tanto, definir nuestros valores no se trata solamente de hacer una lista y organizarla según nuestras prioridades, sino de condicionarnos a asociar más placer a las cosas que más valoramos conscientemente y más dolor a las cosas que queremos evitar. Así, cuando llegue el momento de decidir en la vida real, el cerebro podrá tomar la decisión correcta automáticamente. La verdadera disciplina no es luchar contra nuestros cerebros que simplemente están tratando de protegernos. Es entrenarlos para que en lugar de actuar como nuestros enemigos, se conviertan en nuestros aliados. Esta es la única forma de conseguir lo que realmente queremos mientras disfrutamos del proceso. Pero, ¿cuál es la mejor forma de hacer esto? Probablemente has escuchado acerca de visualizar tus objetivos para motivarte a conseguirlos. Sin embargo, la mayoría del tiempo, esto no es suficiente porque los seres humanos hacemos, generalmente, más para evitar el dolor que para conseguir placer. Así que una estrategia más eficiente, al menos para conseguir la motivación que necesitamos para dar los primeros pasos, es enfocarnos en las consecuencias negativas de no dar lo mejor de nosotros. Podemos hacer preguntas como las siguientes: ¿cómo me está afectando y a las personas que me importan no esforzarme al máximo para lograr este objetivo? O no hacer lo suficiente para cambiar esta situación. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir así? Créeme, tu cerebro se convertirá en tu mejor aliado si logras asociar más dolor con quedarte donde estás que con el miedo a cambiar. Sin embargo, recuerda que lo que nos mueve no es la realidad, sino nuestra percepción de la realidad. Y esta percepción depende de nuestras creencias y referencias. Nuestras creencias más importantes determinan, entre otras cosas, cómo vemos el juego de la vida, de qué creemos que se trata, cómo vemos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Pero, ¿qué son y cómo se forman las creencias? Cuando interpretamos una experiencia por primera vez, nuestro cerebro se enfoca en determinar si es peligrosa o placentera. Si la misma experiencia se reproduce una o varias veces más con el mismo resultado, entonces hacemos una generalización y formamos la creencia de lo que debemos hacer en situaciones similares para evitar sufrimiento y conseguir placer. Entre más se repita la misma situación con el mismo resultado, más se reforzarán nuestras creencias. El desafío es que no somos tan buenos como pensamos interpretando la vida. Es sorprendente cómo tan solo un par de experiencias son suficientes, por ejemplo, para hacernos creer que somos buenos para unas cosas, pero no para otras. Y una vez que desarrollamos una creencia, se nos olvida que es simplemente una interpretación generalizada de la vida en lugar de un hecho o una realidad. Por eso es muy importante cuestionar nuestras creencias constantemente. Al final, lo que importa no es que algo sea cierto o no, sino que nos ayude a avanzar en la dirección correcta. Si te gustaría profundizar un poco más sobre este tema, en el resumen del libro Mindset, la psicología del éxito, te comparto algunas de las creencias más importantes que la doctora Carol Dweck ha identificado que las personas más exitosas y felices tienen en común. Pero antes de elegir las nuevas creencias que queremos, ¿cómo cambiamos las creencias limitantes que ya tenemos? Una de las mejores formas de hacerlo es cambiando nuestras referencias. Tus referencias son tanto tus propias experiencias como lo que ves que parece funcionar o no funcionar para otras personas. Imagina que pruebas un platillo por primera vez y te parece tan malo que decides que nunca más lo comerás. Cada vez que encuentras de nuevo este platillo, lo evitas porque tienes la referencia negativa de que la única vez que lo probaste no te gustó para nada. Después de muchos años, por alguna razón, por fin lo pruebas de nuevo en otro lugar. Esta vez no te parece tan malo.
Unos meses después, lo pruebas una vez más en otro lugar. Esta vez te parece delicioso. Tú no lo sabías, pero resulta que la primera vez que lo probaste, la persona que lo preparó estaba distraída y cometió un gran error con las proporciones de los ingredientes. Este ejemplo parece demasiado simple. Sin embargo, es sorprendente cómo hacemos interpretaciones similares en muchas otras áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, utilizando solo unas cuantas referencias para decidir las cosas para las que somos buenos o malos. Es importante aclarar que lo que más cuenta no es la cantidad de referencias que tenemos, sino la intensidad de las emociones que asociamos a cada referencia. Puede que una experiencia extremadamente negativa tenga más peso que muchas referencias ligeramente positivas. Estas experiencias negativas distorsionan nuestra perspectiva de la vida y nos impiden tomar en cuenta toda la evidencia que tenemos en contra de nuestras creencias limitantes. La buena noticia es que aunque no podemos cambiar nuestro pasado, todos podemos expandir y mejorar nuestra perspectiva de la vida buscando proactivamente nuevas referencias que nos ayuden a formar las creencias que nos permitirán forjar el destino que queremos.